Fíjate que hay delincuentes que cuando van a salir a la calle regularmente hacen el cruce o se besan aquí porque se están encomendando a la deidad que ellos tienen. Y hay deidades que son para que la policía no le dé un tiro. Hay deidades que son para que se conviertan en un ramo, en un árbol, en un pedazo de un árbol, en una ramita, en una matita, y la policía le pase por el lado y no lo encuentre. Hay deidades que es para que lo haga invisible. Hay deidades que es para que lo convierta en una gallina, en un gallo, en un perro, en un animal cualquiera. Hay deidades que es para que lo convierta en un ave y ellos tratar de salir volando. Cuando consiguen ese es demasiado fuerte. Para esa tienen que hacer unos pactos terribles porque no todos pueden volar. Para volar ya es con un pacto todavía superior, con algo sí más fuerte. Entonces, cada delincuente de eso se encomienda a una deidad X, pero esa deidad trabaja con una superior. Y le encomiendan a esos chamacos, a esos delincuentes, para que lo hagan. Por ejemplo, en México, la mayoría, la Santa Muerte. La Santa Muerte. Entonces, el Negro Felipe, entre Venezuela, Colombia, el indio Caipuro de Colombia. Aquí el Varón del Cementerio. Aquí el Varón del Cementerio. Aquí está Ogún Balenyo. Aquí está San Miguel, que no es el Arcángel Miguel, nada que ver con esto. Aquí hay entidades como Santa Marta, en Venezuela María Leonza. En diferentes países, esas entidades de rango tienen sus espíritus sicarios, tienen sus espíritus de muerte, tienen sus espíritus bajos. Todos esos espíritus son de los espíritus más bajos que hay porque meten a las personas en vicio, en prostitución, en delincuencia y en cosas que lo hacen hacer cosas muy feas. Pero los que ya están en alta jerarquía se mueven con ellos. Por ejemplo, esa que tú dijiste que se llama Mamiwata. La sirena africana. La sirena africana, que eso es lo que significa. La mami, la sirena africana. Pero cuando tú la buscas aquí en Cuba y en países como Jamaica, Cuba, Sean todos bienvenidos, Shalom, el Eterno le bendiga a todos. Para aquellas personas, ¿no, verdad?, que están en Arabia, le decimos Salam Aleikum. Malecum Salam. Sí, porque para que no se ofendan cuando uno le diga Shalom. A los de Irán, ¿verdad? A los de Irán. No Sí. vaya que me pase a mí un comentario de eso, lo que le pasó a Cabral en el Medio Oriente. Sí. Cuando dijo Shalom, todo el mundo lo miró con ojos de quisiera salir de ti ahora mismo. Es que ellos creían que yo era un judío etíope. Los verdaderos judíos que son etíopes, que son morenos. Ok. Porque el judío no es blanco, el verdadero judío es negro. ¿Cómo? Aguántate. Claro. Estoy desayunando, man. Sí, el verdadero judío es negro, el verdadero judío es de color, como tú, como yo. Por eso que es un estudio en historia, eso es una programación que se basa en historias antiguas, etcétera. Dice que hay mucha posibilidad de que Cristo era moreno, no blanco y rubio. No, claro, Cristo era como un árabe de Palestina. Yo vi los árabes de Palestina y la mayoría son como morenitos, con el pelo negro y la piel así como indiecita. Sí. No negro del todo, No. porque son palestinos. Y dice que hay mucha razón por la que sí podía ser un moreno, más o menos, debido al sol abrasador del desierto. El hombre no paraba Eso en podía casa. quemarlo, sí. El hombre no paraba en casa y sabe que el sol da fuerte, por más rubio que tú seas, cuando ese sol te da. No, y allá hace un sol pelado. Allá hace un sol bien, muy fuerte. Y un calor, pero de momento se mete como un viento así al estilo de Estados Unidos y tú empiezas a sentir como la brisa suave. Ventando. Pero allá se mete un calor y más que la tierra ya es como desértica. La tierra ya es como seca, así. Tú buscas tierra así en Israel y es una tierra como roja, tiene color así como entre amarillo y rojo, pero es seca en gran manera en muchos lugares. Por eso hay espino, hay cardo, por eso se crían algunas hierbas que son de tierra así. Y tampoco no vamos a entrar en una discusión. No, porque no un asunto de racismo. No, hay personas que ya en los comentarios. No se ofenden, no tú es sabes. así.
Cristo sí, era rubio, era blanco, como usted lo puede es percibir. por la canción, el rubio de Galilea va pasando. ya. El rubio, entonces, la gente cree que tenía los ojos azules. No. Pero hay que entender una cosa, que todo eso vino. Idea, ¿tú sabes de quién? De cuando el Imperio Romano se dividió, que salieron los visigodos, salieron un grupo de gente. Entre ellos estaban la gente de España y de esos lugares. Y en Inglaterra, que estaban que parte de los visigodos se fueron también a Inglaterra, pero se quedaron los anglos y los sajones que lucharon. Entonces inventaron imágenes de un Cristo que habían oído mencionar y otros de un Cristo que habían recibido. Y entonces lo pintaron así. Tú no ves que en Italia, cómo pinta Miguel Ángel a David, cómo pinta la Gioconda, que es la imagen de Jesús, blanquita pero parecida a una mujer. Entonces hay que entender eso. Muy Eso fuerte. depende del pensamiento. No, y según la cosmovisión, de cómo la gente perciba también. De ¿no? cómo lo perciba. Yo cuando vi al Mashiach, cuando yo vi a Jesús, no lo vi blanco. Lo vi un hombre, Una experiencia que tuviste. una experiencia. Lo vi un hombre bastante claro, pero con el pelo acá, largo. Y lo vi con la cara, un perfil de rostro, y lo vi como un árabe. Parecía más un árabe que judío. Fuerte. Sí, real. Incluso se me fue por detrás y me dio un apretoncito. Hoy yo estaba orando en el monte y yo lloré. ¿Sabes por qué lloré? Nosotros siempre entramos con una bendición, Sí, un caldo de entrada. un caldo. Yo lloré porque yo me acordé cuando él me dio el abrazo y yo le dije, tú eres real, tú no eres un invento. Porque yo sentí tu abrazo. Y lo sentí como un humano abraza al otro, como con ese afecto, ese cariñito que te da como el abracito así. Y lo sentí caliente en el calor humano. Él me dio a entender, yo existo, yo vivo, yo soy real. Y me dio ese apretoncito. Alaba, Wow, qué lindo. si te queda una Me alabanza. gustó ese testimonio. Sí, Sí, cuando Él llega, todo cambia. todo cambia. Cuando Cristo hace presencia en un lugar, tus penas, tus miserias más profundas, pierden esencia. Pierden esencia. Yo creo que lo único que algunas personas que están aquí necesitan es encontrarse con Él. Dase. Encontrarse con Él. Cuando el Gadareno pudo tener ese impacto, miles de demonios habitaban en su cuerpo, Sí. pero cuando Él llegó, Todo. todo cambió. Y por eso fue que el gadareno, cuando estaba ya en sus 5 sentidos, en sus cabales, le dijo, llame contigo, No por quería favor. quedarse en el ¿Y lugar. para qué? Él dijo, no, pero como yo me siento, yo lo que quiero es estar con este hombre. Oye, Sí. su presencia. Sí, porque la esencia no varía. Lo único que no varía es la esencia, y Jesús es la esencia. No tiene mezcla. Muy profundo. El Gadareno no pensó ni en su madre, en sus hermanos, No. sus hijos, tal vez si tenía hijos, porque no Él se ve que tenía no familia. tenemos un contexto así bíblico que nos ilustre, pero nosotros sacando una conclusión, hay muchas probabilidades que este hombre cayó en una desgracia. Sí que cayó. Él no nació así. Él no nació así, ¿no? Esos espíritus, esos demonios que habitaban su cuerpo, fue producto de alguna desgracia, de algún error. Y entendemos de que él no nació así que desde pequeño. Y los espíritus que lo poseyeron a él eran espíritus, estaban combinados, eran espíritus de los aires, espíritus de vientos y los espíritus de tierra. Él tenía una combinación. Sí, porque esa manifestación Atacó a Jesús cuando venía en el gozo. atacó la barca. Exactamente. Entonces lo atacó desde el viento, se combinó con el de las aguas y entonces lo que hizo fue que se mezcló con el de la tierra. Creo que Marco arroja y dice, en ese mismo pasaje bíblico, Marco dice, y se desencadenó una Sí, tempestad. claro. O sea, se desencadenó. Claro, una combinación. Nosotros vamos a ver a continuación que hay entidades que trabajan pero fuerte con las aguas, Sí. muy fuerte con las aguas. Entidades que trabajan con las aguas. Pero muy fuerte. Entidades que trabajan directamente con las aguas, que no trabajan en la tierra. Su área exclusiva son las aguas. Recuerda que hay varios tipos de agua y hay 2 de las cuales salen los demás. Muy profundo. Sí.
muy profundo. Por tiempos hemos escuchado a lo que muchos entienden. Dele me gusta a esto, suscríbase. No hay que mandarlo porque ya usted conoce que que es un cliente de este restaurante. sí. Usted, de Diomedes Restaurant. sí, hay personas que tienen su insignia. Wow, siempre me olvida la palabra. Cuando tú compras una membresía. Ah, sí. Hay quienes tienen membresía. Sí, hay gente que son, membresía como exclusivos. Sí, sí. Ellos son exclusivos, ellos tienen derechos, son VIP. Hay gente que tienen su membresía del canal. Sí, sí. Así que dele me gusta a esto, compártalo, difunda esto, que esto le está dando la vuelta al mundo. A lo que se conoce como una mitología que ha trascendido de tiempos antiguos, dígase del primer siglo hasta ahora, siglo XXI, las sirenas. Wow, la sirena, y no la tienda siempre llena, porque aquí hay un comercial así. Sí. Algunas personas han dicho, gente procediente de Haití, han hablado de que hay una entidad que se mueve en las aguas. Algunos dicen, algunos la han podido ver con un peine y quien cumple algunas exigencias de esa deidad obtiene oro, etcétera. Pero cuando tú te vas a otro lugar, ves un contexto muy distinto al que pasó en Haití. Parece el mismo espíritu, pero que se remonta a diferentes El mismo militar países. Con otra ropa. Muy fuerte, sí, sí. El mismo policía con otra ropa. Lo vimos en el contenido pasado. Sí, eso pasa. Mira, cuando nosotros hablamos de sirena, tenemos que mezclarla con las entidades de las aguas. Sí. La mitología griega, que es la que más enfatiza sobre los mitos de ciertas deidades, de ciertas entidades, de ciertos dioses. Hay que recordar que en el panteón de los dioses, la sirena eran parte de ese panteón. O sea, las sirenas estaban incluidas en ese panteón. Lo que significa que si las sirenas fueron incluidas en ese panteón, nos da a entender y nos da una información de que también la mitología le dio un realce a la sirena. La mitología griega, yo siempre he dicho, y lo he repetido en varias ocasiones aquí, en mi canal y en otros canales. La mitología, yo sé que son cuentos, sé que son inventos, pero no siempre son inventos. ¿Cómo? No siempre son cuentos. Muy fuerte. Hay realidades que la mitología lo cuenta como mitos, pero son verdades del mundo espiritual. Son realidades del mundo espiritual. Esto se está poniendo, esto está Caribe. tomando un color profundo. Sí. Si tú investigas, la mitología griega te habla de Zeus, pero cuando te vas e investiga los dioses del panteón, te dicen que Zeus también le llamaban en un momento Yahvé. Pero al mismo tiempo, ese Zeus que tú ves es el nombre de una entidad que tiene un poder dentro del panteón, que cuando llegó a Roma, cuando los romanos conquistaron a los griegos, le pusieron entonces otro nombre. Al ponerle otro nombre, cambia solamente la posición, no la esencia. Muy fuerte. No cambia la esencia, sigue siendo el mismo Dios, la misma entidad, El mismo operando. el mismo modo operando. La sirena, cuando tú investigas, te das cuenta que dice que vino del origen de un dios, que es uno de los dioses más primitivos, llamado Aqueloo. Aqueloo. Sí. Ese dios pertenecía al grupo de los dioses del pasado, de lo más antiguo. Y se dice que él se casó con otra diosa. Y esa, a su vez, trajeron a la vida del mundo de los dioses, una sirena. Esa sirena, inmediatamente
ya está en el mundo de los dioses, le dan como encomienda las aguas. ¿Por qué le dan como encomienda las aguas? Porque Alqueló es el príncipe de las aguas o el dios más antiguo de las aguas. Más fuerte incluso que el que tiene el tridente. Porque Neptuno. ese es el dios Neptuno, pero aquí abajo, para los griegos, es el hermano de Zeus. Ahí esto está fuerte. Es el hermano de Zeus. Ese Aqueloo tiene otro nombre, pero puede ser el mismo griego, hermano de Zeus, que tiene el tridente. Pero se le conoce entonces con otro nombre. Dice que de repente, al criarse con ese nombre, los dioses le pusieron a ella la mitad ave y la mitad pez. Por eso se entendía que las sirenas no tenían la mitad mujer, sino la mitad ave. Okay. ¿Y por qué? Cuando tú te vas a la Biblia, para que tú veas que todas esas cosas, de una forma u otra, te conectan con las escrituras. En la Biblia aparece que Dios dice: produzcan las aguas toda clase de aves. Hey, muy fuerte. Las aguas. Las que crearon las aves fueron las aguas. Lo que significa que cada ave que tú ves ahí, el agua es que la crea, dando a entender que las aves son criaturas de las aguas. Y si la sirena empezó a moverse como sirena y se produjo de las aguas porque Alqueló, su papá, era el encargado de las aguas, entonces lo que se creó fue algo mitad pez y algo mitad ave, pero hubo una transformación en el paso del tiempo. En el paso del tiempo, muy fuerte. Hubo una mutación. Una mutación. Tú sabías que esto es muy profundo. Sí. Tú sabes, estos temas, Cabral, han despertado en mí un sentido muy óptico, de tal forma de que yo trato de tener precaución. Tú lo sabes, yo hemos hablado fuera de cámara. He tratado de conducirme con mucha precaución, entendiendo de que no estamos solos, como algunos piensan. Así es. No. Yo siempre he dicho que un 99% de lo que acontece en el globo terráqueo tienen que ver con las decisiones que se toman en el mundo espiritual. Totalmente. Las tinieblas luchan con espíritu de frialdad, influencia de mortandad, para que la iglesia de Cristo sea inactiva. Perdóname, cada vez que los mundos superiores hacen algo, los testigos de eso son las tinieblas. Muy fuerte. Cada vez que Dios dice, voy a crear, llama a las tinieblas. Muy fuerte. Y la tiniebla se queda observando. Por eso, uno de los nombres del Satán tiene que ver con un fiscalizador. Sí, fiscal. Con un fiscal, con alguien que está chequeando el veredicto para ver, no, esto se formó así. Él es un testigo ocular de todo lo que Dios va a hacer. Por eso es el problema con la raza humana, por eso es el problema contigo y conmigo, sí. Por eso es la batalla con los hombres de Dios. Porque cuando nos estaban creando, Él era testigo de lo que estaban poniendo en nosotros. Ahí es que yo digo, yo tengo un mensaje, una predicación evangelística, donde digo que la razón por la cual Satán nunca apareció en el huerto, o sea, según la historia bíblica que nosotros manejamos, nunca hizo presencia. Sin embargo, cuando llega la mujer, nosotros notamos que hay una conversación. Es que él sabe, él es un testigo, le está mirando. Hay una conversación. Yo saco la conclusión de que hay muchas posibilidades que Adán no era la amenaza punto blanco para Satanás, sino de que él escuchó algo que le llamó la atención. Claro. Él escuchó en el verso 26, creo que es del capítulo 1, cuando dice fructificaos, multiplicaos y llenar la tierra. Sí, y por vía de quién. Ya tú te fuiste primero allá. Él sabía que el único medio reproductor por lo cual la tierra podía ser llena de la raza humana, de la imagen de Dios, era por la mujer. Se necesitaba una vasija. Entonces él dijo, hay que influenciar a la mujer para llevar a cabo el plan. Es cierto. Además, él vio que aunque a Adán le dijeron la información
él sabía que varón hembra los creó Dios. Entonces, lo que significa esto en el texto, el leningrado, en el texto más dado a los originales, es que Dios creó a Eva dentro de Adán. Exacto. Y que los secretos que Adán tenía, los tenía Eva. Porque Eva estaba escuchando. Todo. Porque ella era parte de Adán. Exacto. Por eso que Adán dijo, este es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Muy fuerte. Porque de mí fue tomado. O sea, Dios le hizo una cesárea y se la sacó de adentro. Muy fuerte. Profundo. Sí, Eso. sí. Entonces, partiendo de esto, el enemigo escuchó cuando multiplicado, fructificado y llenar la tierra. Él escuchó. Sí. Él escucha. Sí. Por eso es que hay cosas que se habló de nosotros en el mundo espiritual que él escuchó. Pues acá por hoy, yo no represento nada. ¿Por qué estoy teniendo estos ataques? Hubo una conversación. Claro. Siempre que hay una conversación en el mundo espiritual acerca de una persona, habrá una reacción de la tiniebla contra esa persona. Un punto básico, no has considerado a mi siervo Job, varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sí. Hubo un diálogo en el mundo espiritual. Totalmente, totalmente. Pero en la tierra hubo una reacción partiendo de ese diálogo que hubo. Mira, hay dos nombres que los judíos dicen que son inmencionables, tres, que es el nombre del Eterno, el principal nombre de Satán y el principal nombre de la que fue su mujer. Se llama Samael. Samael significa el que escuchaba a Dios. Pero cuando él se levantó y se opuso contra Dios, entonces se le cambió el nombre. El que pregunta a Dios. Muy fuerte. Por eso Samael, que es la entidad que se mueve y se mueve en Irán también, esa entidad ya no escucha para hacer, sino pregunta para hacer. Pregunta para hacer. Ok. O sea, no opera así. Así es. A lo loco. No, ya él pregunta para hacer. Muy fuerte. Por eso es que, como tú dices, el padre le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Él está escuchando, pero después pregunta y cuestiona. ¿Es que tú lo tienes cercado? ¿De que de muchos billetes? No. ¿Acaso sirve Job a Dios de balde? Exacto. Está preguntando. ¿Acaso sí? O sea, es la pregunta para que el padre le conteste. Entonces el padre le dice, no. Y entonces él mismo le dice, pues si tú quieres saber si él te sirve de verdad, toca todo lo que tiene, porque yo le he dado la vuelta a todo. ¿Y tú sabes qué era lo que tenía Job alrededor? Yo lo he explicado. Dale. Ángeles. No, yo se lo he explicado a la gente, bueno, por este canal, que él no tenía una cerca de palo, No. ni una cerca de alambre de púa. Es lo mismo que tiene Israel. La cúpula de hierro no es una cúpula de hierro, son ángeles. Muy fuerte. Y que cuando Israel peca o desobedece, los ángeles abren y los misiles entran. Tremendo. Dios mío. Demasiado. Llegué del monte hoy con una bendición muy fuerte. No, estaba en el monte, sí, está muy lúcido. Siempre tú estás lúcido, pero hoy hay como un sol, un resplandor que resplandece. Rafael, el arcángel, que está, el sol me lo está poniendo encima. Sí, no, lo tiene encima. Muy fuerte. Gloria al Rey. Cabral, entonces, nosotros, quiera usted o no, no estamos solos. Así es. Hay eventos sobrenaturales que no tienen que ver con la humanidad, pero para usted poder ver ciertos eventos, usted necesita un término que usó mi hermano Ramón Cabral, una locución ya que tiene como un año y pico, un término llamado a estar despierto. Sí. Si estás despierto, puedes ver lo que otros comunes no ven. No ven. Búsquelo, eso está en el canal. Eso está en el canal. Sí, si estás despierto, lo puede ver. Mamiwata. Mi madre. Mamiwata. Una deidad africana Sí, vinculada al agua. sí, sí. Esa deidad se remonta y opera en diferentes países allá en el continente de África. Y es venerada por muchos africanos. Pero me llamó mucho la atención. ¿Qué te llamó?
que ella se relaciona mucho con la persona de la alta. Ella se relaciona con la belleza, con el poder y con la salvación. ¿Con la salvación? Sí, con la salvación. Y uno de los métodos de esta deidad es que cuando los que son devotos a ella le ocasiona situaciones, Cabral. Situaciones de aprieto, Sí. de apuro, que la gente no encuentra la salida en su óptica en el momento. Sí. Y ella entonces se le acerca Sí. y le dice, yo te puedo sacar, ¿Yo te puedo ayudar? yo te puedo ayudar. Pero dame un sacrificio. Ella otorga riqueza, posesión, buenas casas, buenos vehículos. Yo vi un documental sacado de un hecho real de África, donde en una ocasión alguien estaba como apurado y ella le dijo, yo te voy a sacar de ahí. Y ella como que se le transmuta, se le refleja en el rostro a la persona, de tal forma que las balas, cuando ella, por ejemplo, posee a una gente y esa gente está en peligro, las balas no le penetran y tú te sientes intocable, tú te sientes inmortal. Sí. Pero todo tiene que ver con un precio. Todo tiene que ver con un precio. ¿Por qué todas las deidades del inframundo, cuando tienen cierta vinculación con el humano, siempre le piden a alguien que ellos aman? Porque el mundo espiritual no pide algo que no te cueste. El mundo espiritual no pide algo que no ames. El mundo espiritual no pide algo que no te guste. Sobre todo que tú ames. Por eso es que cuando tú ves el pasaje aquí, los sabios dicen que Dios nunca le pidió a Abraham su hijo en sacrificio. Lo que le pidió fue que se lo entregara, no que lo cortara. Porque Dios no es ningún comedor de carne. Lo que piden esos son los espíritus. Ahora, ¿qué pasa? No, y el texto revela que Dios no tenía intención de que Abraham lo cortara, porque fue quien emitió la voz. Abraham, detén. Correcto. Que lo que yo quería Sí. conocer ya. Es Correcto. suficiente. Pero fíjate lo que le dijo. Entrégame al que tú amas. Tú tienes 2 muchachos. Abraham le iba a entregar era a Ismael. No, Ismael no. ¿Y a quién, Señor? Al que tú amas. ¿Ya? ¿Y a quién que tú amas? Isaac. ¿Y por qué? Porque Isaac lo adquiriste cuando tenías 100 años. Y tú eres un viejo que ya tú estás bien viejito y ya tú lo que estás es emocionado con este muchacho como los abuelos. Entonces, entrégame al que tú amas, porque tú lo tienes en lugar mío, es lo primero, en mi lugar. Y segundo, Dios no pide algo que tú no ames, porque te tiene que costar. ¿Por qué? Porque Él entregó a Jesús que le costaba y que lo amaba. Fuerte. ¿Sí? Es que es una conexión espiritual que tiene todo. Entonces, el mundo de la oscuridad es un imitador del mundo de la luz. Ellos siempre van a pedir un sacrificio de un humano para que el humano no lo consiga fácil. O sea, el mundo espiritual, el reino de la tiniebla, no ha operado sobre algo que ellos han creado. No, es que no han creado nada. Nada, absolutamente Ni nada. siquiera han creado la maldad, porque la maldad estuvo con ellos. Hay algo que a la vez parece un chiste. Y disculpa que traiga esto a colación. No, dale, aquí se vale. Algunas personas dicen, no, porque Dios hizo la abeja, pero el diablo hizo la avispa. Dios hizo dique al perro, pero al gato le hizo el diablo. Mentira. Dije que Dios hizo otra cosa, hizo las aves, pero la culebra le hizo el diablo. Satanás no ha hecho nada. Nada en absoluto. No ha construido nada. Se cree que lo único que el Satán ha hecho es reproducir entidades con Lilith. Sin embargo, no lo creo, porque no creo que los demonios se reproduzcan. Bueno, partiendo de lo que dijo Cristo, porque aunque son ángeles caídos, son ángeles. Y Cristo dice que los ángeles ni se dan en casamiento ni pueden reproducir. Exactamente, entonces no hay reproducción en ellos. Ellos lo que toman es cierta energía del cuerpo humano. Ellos lo que toman es potencial del alma humana, pero ellos no pueden reproducirse. ¿De dónde salen entonces todos esos espíritus? Que cayeron muchísimo, millones y millones. Al caer millones y millones, la raza humana
nosotros, los 8.000 millones de habitantes que hay en la Tierra, si los demonios se reparten en cientos y miles de millones de demonios para una sola persona, porque son demasiados que cayeron. La tercera parte en Apocalipsis. Pero antes de la tercera parte, ya habían otras entidades que se habían declarado. Habían 49 tipos de entidades que se habían declarado en la Tierra y cayeron 9 en África. En África. Por eso es que de África sale el poder más grande que hay. Y por eso es que de África sale esa entidad que tú dices, que se llama Yemayá en otros países. Sí, en otros países. Se llama Yemayá. Cabral, ¿por qué el sicariato, la delincuencia, la prostitución, el fraude y el poder judicial y las entidades del mundo de la tiniebla van como de la mano? Sí, van de la mano porque hay espíritus que son sicarios, hay espíritus que son que trabajan con esa parte que tú dijiste de justicia, pero que son injustos a la vez. Hay espíritus que trabajan con todas esas cosas. Y te voy a decir algo, usted entra a los barrios, tú vas a Colombia, tú vas a México, te metes a El Salvador, entra aquí a República Dominicana y cada delincuente que opera en el mundo callejero es devoto a una deidad. Claro que sí. Es devoto a una deidad. O sea, sí se encomiendan a una deidad. Sí, yo hace un tiempo vi a un rapero llamado Dylan Baby, un muchacho jovencito. Creo que lo he visto, Dylan Baby. Oramos a Dios para que Dios le liberte. Bueno, él cayó en manos de un brujo ahí y el brujo le hizo como un trabajo, una cuestión, y él como que daba vuelta y decía que sí, podía haber unos indios. Él podía haber unos indios. ¿Entiendes? Por él siempre yo lo vi como con pañuelo y como con cosas raras. Sí. También. Porque lo mandan a que lo haga. Sí. Entonces, siempre, yo vengo de la calle y el tigre siempre como que es devoto a una deidad. Sí, fíjate que hay delincuentes que cuando van a salir a la calle regularmente hacen el cruce o se besan aquí, porque se están encomendando a la deidad que ellos tienen. Y hay deidades que son para que la policía no le dé un tiro. Hay deidades que son para que se conviertan en un ramo, en un árbol, en un pedazo de un árbol, en una ramita, en una matita, y la policía le pase por el lado y no lo encuentre. Hay deidades que es para que lo haga invisible. Hay deidades que es para que lo convierta en una gallina, en un gallo, en un perro, en un animal cualquiera. Hay deidades que es para que lo convierta en un ave y ellos tratar de salir volando. Cuando consiguen ese es demasiado fuerte. Para esa tienen que hacer unos pactos terribles porque no todos pueden volar. Para volar ya es con un pacto todavía superior, con algo así más fuerte. Entonces, cada delincuente de eso se encomienda a una deidad X, pero esa deidad trabaja con una superior. Y le encomiendan a esos chamacos, a esos delincuentes, para que lo hagan. Por ejemplo, en México, la mayoría, la Santa Muerte. La Santa Muerte. Entonces, el Negro Felipe, entre Venezuela, Colombia, el indio Caipuro de Colombia. Aquí el Varón del Cementerio. Aquí el Varón del Cementerio. Aquí está Ogún Balenyo. Aquí está San Miguel, que no es el Arcángel Miguel, nada que ver con esto. Aquí hay entidades como Santa Marta, en Venezuela María Leonza. En diferentes países, esas entidades de rango tienen sus espíritus sicarios, tienen sus espíritus de muerte, tienen sus espíritus bajos. Todos esos espíritus son de los espíritus más bajos que hay porque meten a las personas en vicio, en prostitución, en delincuencia y en cosas que lo hacen hacer cosas muy feas. Pero los que ya están en alta jerarquía se mueven con ellos, por ejemplo, esa que tú dijiste que se llama Mamiwata. La sirena africana. La sirena africana, que eso es lo que significa. La mami, la sirena africana. Pero cuando tú la buscas aquí en Cuba y en países como Jamaica, Cuba,
República Dominicana, Yo Haití. creo que aquí se le conoce como Silidanto o algo así, porque yo creo No, que- en Haití. en Haití. En Haití es que se le conoce así. Ese espíritu que tiene que ver con las aguas. Sí. Sí. Pero aquí hay gente que habla de Yemayá. Ujú. Hay gente que la invoca como Yemayá, pero aquí también hay gente que la invoca como Santa Marta. Muy fuerte. Porque Santa Marta es de agua y de tierra. Ujú. Pero aquí también se le invoca como los espíritus indios, que son los espíritus que están en las aguas. Nótese que los espíritus indios que están en las aguas de los ríos no son los que están en el mar. Son diferentes. Son diferentes. Porque los ríos son de agua dulce y tienen otra dimensión que las aguas saladas. Por eso yo te decía, hay dos tipos de aguas en el mundo espiritual. Una que brega desde arriba y una que brega desde la tierra. Fuerte. Un agua que trabaja desde los aires, que tiene que ver con las aguas del diluvio que están arriba en las nubes. Dios. Y otra que tiene que ver con las aguas del mar que están aquí en la tierra. Y cada agua de esas se mueve en una dimensión diferente. Cada espíritu se mueve en una dimensión diferente. Fíjate que cuando los ríos, cuando está lloviendo, el agua tú te la puedes tomar, es dulce. Pero esa misma agua cuando entra al mar se convierte en salada. Es La del río. la del río. Y regularmente los ríos desembocan en el mar, dándote a entender que las aguas Y el mal es quien alimenta los ríos. es quien alimenta entonces. Pero aquí es dulce, Aquí es pero dulce. cuando el río vuelve allá es salado. Sí, porque esas aguas de los ríos vienen de las aguas del diluvio, viene desde arriba, cae. Cuando cae, los mundos superiores y los mundos inferiores son dimensiones. Al ser dimensiones tan poderosas, lo que hacen es que le solicitan al mar que evapore lo que fue enviado. Se hace la evaporación y el agua sube de nuevo. Y cuando sube, cuando desciende, ya desciende dulce, no desciende salada. Muy fuerte. Yo le estoy diciendo, este es el restaurante Diomedes Blanco, Dios me desblanco. donde usted va a degustar. Sí. La información que se emite de esta plataforma son informaciones, o le diría yo, comida kosher, Comida coche. de Entonces, primera clase. los indios ellos están subdivididos. Ellos están divididos en diferentes ramas. Esos espíritus de las aguas están combinados con las sirenas. Las sirenas son de las más antiguas. Como te dije, Aqueló es el papá, pero Aqueló tuvo una de las sirenas con una mujer, que era una diosa también. Por eso cuando las personas creen que solamente existen demonios masculinos, con aspecto masculino, ahí está demostrado que hasta la mitología te está diciendo que existen ángeles en forma de mujer y espíritus o demonios en forma de hombres y mujeres. Claro que sí. Las sirenas tienen forma de mujer. Después del cambio que sucedió, entonces ya adoptaron la forma de mujer, hicieron el cambio de la forma de ave y forma de pez a una forma de mujer. De la cintura hacia arriba, mujer. De la cintura hacia abajo, pez. Dando a entender que tanto el agua que tiene que ver con los peces, que son espíritus que se mueven en las aguas, también es la misma que tiene que ver con la entidad que parece una mujer. ¿Por qué? Porque fue formada y creada de una diosa que parecía ser una mujer. Esa entidad que se llama sirena, trabaja, número uno, para enloquecer el mundo de los hombres. Hay pescadores que han testificado. Que han visto cosas. Hay pescadores que han testificado. Que han visto entidades fuertes en el mar. Entidades fuertes en forma de sirena. Porque ellas hicieron un pacto. Y el pacto fue hacer enloquecer a los hombres para que los hombres entraran en un estado como de locura, como de delirio. De delirio. Y vean cosas. Porque ellas tienen que ver con el inframundo, que es el infierno, y tienen que ver con el ser humano. O sea, tienen conexión con el inframundo y conexión con las aguas. Por eso las aguas son más fuertes que el fuego. Una sierva de Puerto Rico me contactó y me habló acerca de una entidad semejante.
me dijo que tuvo cierta experiencia, como que ella la invertían como en algo, pero que cuando la echaron como en ese lugar, 2 mulos de pollo como que fueron echados también. Y lo que Dios trajo a mi espíritu para ella era que esa entidad, yo le dije a ella, esa entidad viene a vincularse contigo para establecer un pacto. Sí. Esa carne, esos mulos de pollo tienen que ver con seres queridos. Wow, sí. Sí, tienen que ver con seres queridos. Entonces, ahí ella me confiesa de que más atrás tuvo algo semejante de alguien que le estaba ofreciendo algo. Dame tal y tal cosa y yo te voy a dar esto y aquello. Porque esa entidad viene a posicionarte, a darte riqueza, a darte belleza, exposición, fama, autoridad, lo que sea. Pero todo es a precio de algo. Entonces, estos temas son muy importantes porque la gente se choca con ellos. ¿Se choca con ellos? La gente se choca con ellos y algunos que desconocen, ¿no es verdad? Porque no todo mundo que frecuenta este canal es cristiano. Así es. Muchos que desconocen, cuando ya se chocan con ti, porque esa deidad demoníaca no puede obligarte a que tú hagas algo. No. Tú eres quien decide. Sí. Pero ya cuando el conocimiento llega a ti, partiendo del conocimiento, cuando a ti te están ofreciendo lo que te están ofreciendo, ya tú tienes el conocimiento para tú rechazar eso. Correcto. Algunos han visto un personaje con un sombrero negro, con un maletín, ofreciéndole y con una hoja que firme aquí. Pero la firma tiene que ser con una gota de sangre. Para que sepa. Mira, las dos entidades que trabajan muy, muy de la mano son los espíritus de tierra y los espíritus de agua. Los espíritus de tierra y de agua. Y de agua. Por ejemplo, los espíritus de tierra, como tú decías, a veces llevan un maletín. Es una entidad que cualquiera cree que es un hombre, pero es una entidad elemental de la tierra. Y esa entidad le ofrece, y la mayoría de veces le dice a la persona, lo que tú vas a hacer es que va a tomar una flor, como se hacía mayormente antes. Va a ir a la flor del bambú y la va a tomar, o la flor de la amapola, o la flor de la cayena, o la flor de oro, que eran de las flores que se utilizaban para que los espíritus elementales de tierra tomaran y le llenaran de dinero a las personas. Pero los espíritus de las aguas le trabajan en los ríos, en las orillas de los ríos y dentro de cuevas. Sí. Dentro de cuevas, porque las cuevas son para indios y son espíritus de agua. Esos espíritus de agua que viven en las aguas también viven en cuevas. Regularmente cuando tú entras a una cueva, tú sientes un misterio. Cierto. Alabas y te queda una alabanza. Recuerda cuando desapareció nuestro hermano, que el varón de Dios, en su búsqueda, algunos llegaron y se toparon con cuevas. Y en esa cueva habían especies de brujería, pañuelos rojos y cosas misteriosas. Sí, una gran cantidad de un merjurje de cosas raras, de diablura. Ahora, te fijas que de las cuevas pueden salir culebras. Y las culebras son tanto de la tierra como del agua, son anfibios. ¿Qué ocurre? Cuando alguien quería hacer un pacto y era un espíritu de tierra o un espíritu de agua, se situaban o se ubicaban en una cueva, en un río, a la orilla de un pozo. Acuérdate que los pozos lo miraban, lo que tienen, trabajan con espíritus de agua, miran las aguas y ven las cosas. ¿Por qué la ven? Porque las aguas están mezcladas con el humano, igual que la tierra. Escucha esto que te estoy diciendo, porque esto es fuerte. Las aguas están mezcladas con el humano, igual que la tierra. Dios mío. Por eso nosotros somos un 70-80% de agua. Nosotros. Y el resto de tierra. ¿Sabe lo que te da a entender? Que las aguas son más fuertes que la tierra. Claro. Y que los espíritus de agua influyen más
en cualquier época que la tierra. Muy fuerte. Para pactar con la gente, para engañar a la gente. En las aguas están las riquezas más terribles. Por eso es que los espíritus que más ofrecen son los de agua. Esa que se llama Yemaya, que posiblemente la mitología griega la llamaba Perténoque, que fue la sirena principal, familia de Alqueló. Es posible que sea ella de continente en continente. Como empezó en África, se mueve a diferentes partes del mundo utilizando los medios que ella tiene, pero ella no es el principado. El principado, ¿tú sabes cuál es? ¿Cuál es? Leviatán. Leviatán. A quien Dios se le dijo a Job, tú lo podrás sacar con anzuelo, o tú lo podés amarrar con cadena. Y el que está en las aguas. Y si Dios está emitiendo un comentario acerca de, acerca de ese monstruo marino, es muy fuerte, entonces. Esa entidad. Es muy fuerte. Porque no es un juego. Se dice que los tres, primero, hay dos opositores que vinieron primero que el Satán y primero que maldad. Y yo no voy a mencionar los nombres aquí, porque eso va a ser exclusivo luego, para que hagamos una cosa de eso. Pero se dice que entre los tres, después de esos tres, está Leviatán. Fuerte. Porque Leviatán es una entidad de las aguas. Fue formado de agua. Lleno de soberbia. Fue hecho de agua. Él representa el orgullo también. Él representa la soberbia. Pero él representa el ímpetu. Porque el orgullo y la soberbia son ímpetu. Sí, de ímpetu. Entonces, él está en las aguas. Y Yemaya trabaja con él. Solamente las sirenas trabajan con él. También. Porque él es el jefe. A él se le encomendó las aguas. A Leviatán se le encomendó las aguas. Por eso es que él tiene tantas entidades de agua para moverla, porque él es un principado. Un principado de poderes que posiblemente se cree que era uno de los tronos, que son de los ángeles más poderosos. Él, juntamente con Tarot, de los ángeles más poderosos, un trono, que no es un angelito. Tú me hablaste una vez de un personaje que geográficamente las autoridades de Estados Unidos habían captado, como así, como en medio del glaciar. Leviatán, que tú lo buscas en Google y él está en la Antártida, como yo te decía. Pero algo grande. Pero muy grande. Él es tan grande que las alas de él, porque tiene la forma de un dragón, abarcan todas las aguas del mar. Y él observa el continente americano y el continente asiático y él quiere entrar. Pero hay una barrera así. Eso tú lo buscas en Google y eso está así, mira. La barrera así mismo está. Él nada más mete la cabeza y no puede pasar de ahí. El padre. Santo Dios mío. Y ese principado que habita en una dimensión del mar, trabaja desde esa dimensión, aunque él está atado, trabaja desde esa dimensión, ubicando todas las especies que trabajan con él, incluyendo a Yemaya. Y hay que obedecerle, porque las autoridades en el mundo espiritual no son como aquí en la tierra, que aquí cualquiera desobedece una autoridad, en el mundo espiritual no, porque está establecido. Y si no lo obedece, se le castiga. Háblame de eso. Yo he escuchado personas que manejan. ¿Cómo está dando este sol aquí? No se ve extraño con el sol que me está dando. No, se ve bien. Ok. Se ve bien. No, ya el sol y como yo dije que Rafael me está dando el sol hoy, él parece que lo tomó en serio. Lo cogió personal. Sí. Hay personas que han dicho que cuando a los espíritus de la tiniebla le encomiendan una misión y no cumplen con ella, son golpeados. Son golpeados y castigados de diferentes formas. La palabra. Son castigados de diferentes formas. Recuerda que el estímulo es una recompensa. Y a ti, cuando tú estás estimulado, es por algo. Tú no te estimulas así. De hecho, nosotros tenemos, en todo el cuerpo tenemos
miembros y tenemos cosas que cuando se estimulan es por un regocijo que sienten. Sí, muy fuerte. Alabas y te queda una alabanza, así es. un estímulo. Entonces, en el mundo espiritual se trabaja con estímulo para recompensar. Ve y destrúyeme a tal persona. Y se le da tanto tiempo como ya hemos hablado en tu canal. Si esa entidad logró hacer ese trabajo, se le recompensa. Se le puede subir de nivel, se le cambia de lugar, de posición, porque en el mundo espiritual se trabaja también por posición. Las entidades posicionadas pueden llegar a tener 72,000 legiones con ellos, pueden llegar a dirigir 45,000 legiones, pueden llegar a dirigir 30,000 legiones. A medida que ellos se la van ganando, se le va agregando legiones para que ellos sean comandantes, jefe de... Sí, como los militares. Muy fuerte. Claro, como los militares. Tú no ves que cada vez que llega un 27 de febrero aquí, hay militares que dicen, yo hice un buen trabajo. En el decreto el presidente me va a subir una raya. Sí. ¿Y por qué? Porque hizo algo que él entiende y que el presidente entiende que debe ser recompensado. Sí, señor, muchas gracias. Pero él hizo un trabajo. Ahora, cuando esa entidad no cumple, entonces se le degrada de posición, se le pone de castigo. ¿Por qué es que tú crees que los espíritus le dijeron a Mashiach, al maestro? Yo te iba a mencionar eso. Wow. No nos mandes. No nos mandes a los abismos. Yo te lo iba a mencionar, ¿En pero serio? con terror y con miedo. Sí, yo lo tengo ahí para decírtelo. Santo Dios. Es que Hay una conexión fuerte. Sí. Yo lo tengo en mi mente esperando que tú termines para decírtelo. Sí. No envíes. ¿Cuál era el miedo? El miedo es, número uno, que ellos conocen el lugar. El lugar es de castigo, el lugar no es de recompensa. Número dos, ellos saben que no es su tiempo y no hay un lugar para ellos, hay que hacerle espacio. Número tres, ellos saben que si es el Señor que los manda, el castigo es más fuerte. Porque en este caso no es el Satán, es el Señor que lo está mandando. El castigo es más fuerte. Y número cuatro, la función que ellos tenían que desempeñar, destruyendo el cuerpo, destruyendo el cuerpo, destruyendo la vida de esa persona, no lo pudieron lograr. Entonces ya no tienen la recompensa. La perdieron. Ya perdieron. Entonces su castigo es más fuerte. Eso deben estar todavía ahí. Deben estar todavía ahí, en esas prisiones. Si no es misericordia con ellos mismos, tendrán misericordia con un profeta, un pastor que se descuide. Tú sabes que no van a tener compasión para nada. Entonces las aguas contienen los mayores secretos del mundo espiritual. Porque que las aguas pertenecen al mundo de los elementos, al mundo elemental. Las aguas, hay almas que estamos conectadas con agua y con tierra, pero no así como dijeron. Sí. Tú sabes que a mí me gusta pescar. Sí. Tú lo sabes que... Tú estás conectado mucho con las aguas. Sí, claro me gusta que sí. pescar, pero yo pesco desde la orilla. Yo siempre pesco desde la orilla. ¿A ti no te gusta la profundidad? No me gusta lo profundo, porque yo siempre, como golpeamos mucho el mundo espiritual, digo, Sí. bueno, si estoy en lo profundo... Ningún bobo, ¿oíste? Ningún bobo, tú eres un hombre entendido. No, es que yo se lo explico aquí a la gente, nosotros no solamente exportamos esta información, nosotros la ponemos en obra, En práctica. para tener precaución y cuidarnos de ciertas entidades del mundo espiritual. Claro que sí, que viven al acecho. Yo recuerdo que un día estoy pescando y los muchachos como que se movieron cada uno y estoy solo y las aguas yo estoy como en una cúspide, rodeado de las aguas y estoy normal, bien, estoy motivado, pero de pronto como que el mar cambió y me levanté y retrocedí para atrás porque no vi algo raro. Tú dijiste, la marea cambió y no fue normal. No fue normal, me moví rápido. Sí, claro que sí. Tú sabes que hay gente que ha desaparecido en el mar y son entidades que se la han tragado. En los ríos también, y son entidades que hay gente que ha desaparecido que no lo han encontrado en el mar y en los ríos. Y el río lo buscan y buzo y de todo y no encuentran eso para nada, ni lo encuentran en la orilla del mar ni nada. A veces dicen que fue un pez que se lo comió, pero no son peces, son entidades que ellos tienen. Muchas de esa gente tienen a veces hasta trato. Porque se dice que Mengele, que fue uno
de los que usaba Hitler en el año entre el 33 al 45, que fue cuando Adolf Hitler, se le dice Adolfo Hitler, estuvo en la Alemania nazis. Se dice que en los calderos y en las pailas y en algunos lugares que eran, ¿verdad?, centros de gas, estaba un hombre llamado Mengele. Y Mengele representa el mismo nombre de una entidad demoníaca. ¿Qué ocurre? Mengele se considera que se estuvo bañando en la orilla de una playa y literal desapareció. Desapareció, literal. Entonces, ¿quiénes lo raptaron? ¿Los seres humanos? No. ¿Quiénes lo raptaron? ¿Algún tipo de nave de estas que tienen por debajo? Submarino. Submarino. No. A Mengele, si desapareció así, nadie encontró su cuerpo. Los espíritus indios se lo llevaron. Y no es la primera vez, porque han desaparecido cientos de personas. Una vez mi papá, y esto te lo comenté una vez, otro día, me enseñó un espíritu indio en las aguas. Y me dijo, mira hijo, mira lo que hay allá. Tú lo puedes ver. Y cuando yo miré, se metió al agua. Wow, ¿eso lo viste tú? Yo lo vi. Yo era un niño que apenas tenía unos 6, 7 años. No más de ahí. Yo debía tener 6 años. Y él me habló de un espíritu indio, un espíritu de las aguas, y qué sé yo, un niño. Y cuando me dijo, míralo allá, y cuando yo hice así que miré, él rápidamente hizo así, ¡suplu! Estaba como sentado así en la orilla del agua, en una cueva. Había como un pozo grande, había, tú sabes, una tina grande. Y cuando yo lo miré, él rápidamente se metió. Y buscamos. Mi papá buscó, mi papá no tenía miedo a eso. Y buscó y hizo así, ¿no? Y no lo vimos. A partir de ese tiempo nunca se me olvidó que los espíritus indios habitan en las aguas, habitan donde quiera que hay un poco de agua. Por eso hay personas que se han ahogado en una cosita de agua. Sí. Sí. Dígase en una piscina. En una piscina que el agua le daba por la rodilla o el agua le daba casi por los tobillos. A otro se le ha calambrado un pie. Se le ha calambrado un pie. Le ha dado un ataque en de el hecho, agua. hay gente que no pueden entrar a las aguas. Sí. Porque los espíritus lo quieren ahogar desde niños. Y esos espíritus lo están vigilando y desde que entran a las aguas le provocan calambre. Le pueden provocar asfixia, sofoque. Le pueden provocar infarto. Le pueden provocar un problema cardíaco fuerte. Le pueden provocar un vértigo, un mareo. Que sientan que se marearon. Le pueden provocar náusea. Le pueden provocar un desmayo en la misma agua. No pueden, porque son espíritus que habitan ahí. Hay ríos que fueron entregados a espíritu indio de manera general. Ellos habitan ahí, pero hay espíritus que se le entregaron esos ríos. El río Altibonito o Altibonito, que divide la frontera con nosotros, fue entregado a espíritus de todo tipo, pero sobre todo a los espíritus de las aguas. Yo me bañé en ese río y no podía estar. ¿En el Altibonito? Y no podía estar ahí. Yo fui de visita a Bánica, a una predicación, y me bañé en el día en ese río, y yo no sabía qué había en ese río. Después fue que me di cuenta, por la gran influencia que había, tan terrible, de espíritus de agua en ese río. Y yo quería como profundizar y como hundirme, y podía, porque yo me hundo con los ojos abiertos, yo no cierro los ojos. Okay. Y yo podía como visualizar, como que eran dimensiones en el agua que había. Dimensiones, yo no le entendía y de repente tenía que subir. Y nos fuimos del agua, éramos un par de jóvenes en esa época. Salimos del agua y cuando salimos vimos velas, trabajos de brujería que lo mandaban con el río. ¿Sabías tú que los... Sí. Lo mandaban en el río. ¿Trabajos que mandan por el río? Por el río. La mayoría de los trabajos más fuertes los mandan por los ríos. Porque así como esos trabajos van a distancia, desaparecen
van lejísimos, así también van sucediendo las cosas con esos seres humanos. Para despojarlos, para hacerlo totalmente pobre, miserables, para despojarlo de emociones, para quitarle el amor, para quitarle la compasión, para despojarlo del matrimonio, para despojarlo supuestamente de la mala suerte. Así como, dicen ellos, así como yo envié esto por el río a distancia y se va a distancia, así van a desaparecer. ¿Tú no ves que la Biblia dice que Dios echó nuestro pecado en el fondo del mar? Pues el mundo espiritual imita todo eso, brother. Mira, eso es tan profundo. Recaemos. ¿Tú te acuerdas que yo te dije que la delincuencia, el sicariato va de la mano con la brujería, claro que sí, con el mundo espiritual? Claro, con entidades que trabajan con ellos. Una vez yo conocí a un brujo hace mucho, en un sector llamado Sabica, allá en La Romana. Oh, ok, yo pensaba que era aquí. Y él me hizo un resguardo. ¿Oh, sí? Sí. ¿Tragado y todo? Sí, yo andaba rápido en la calle. ¿Tú andabas en alta con ese resguardo encima? Sí, yo andaba en alta. Yo recuerdo tenía en ese tiempo un revólver y andaba rápido. Y el resguardo... Gracias a Dios tú no llegaste a atracar. Hicimos algunas cosas, Sí, pero está bien, porque... cosas pasadas. Sí, sí, sí. El resguardo, yo recuerdo que él me lo dio a tomar en un río. Y en el río tomó agua, me roció, hizo un sinnúmero de cosas. Pero uno en la calle, a uno no le importa por el rito que uno tiene que pasar, uno lo que quiere es la protección. Exacto, a ti no te importa el rito. Ni nada. Tú dices, si me va bien, Sí, pues esa es la ignorancia de aquel que no conoce a Dios. Sí. Y yo recuerdo que exactamente era un río. Y tú acabas de decir que por el río. Claro que sí. De hecho, cuando se invocan los espíritus de los ríos, que son los espíritus indios, los espíritus de las aguas, recuerda que había personas que le decían, córtate un limón en 4, vete a la orilla del mar y simplemente tira 3 pedazos hacia atrás, hacia las aguas, sin mirar, tíralo de espalda y toda la mala suerte se te va a ir. Digo, yo no estoy dando una práctica aquí, yo lo dije, pero no es para que una gente... No, porque eso lleva un complemento de oración. Exacto, y unos cuantos pasos. Por más que usted puede buscar un saco de limón. Exactamente. Usted no lo puede imprimir a tragar, usted no va a hacer nada. Sí, porque eso lleva un complemento de oración y unos pasos y una cosa. Entonces lo tiraban regularmente con la mano izquierda. Plach. ¿Y qué pasa? Se iban sin mirar atrás. De espalda al mar, sin mirar atrás. Y la persona, como creía y hacía su asinto, entonces entendía que la llamada mala suerte se le iba. En ese sentido, los ríos siempre han sido portales del mundo espiritual. Porque desde la existencia de las aguas, cuando el Padre las creó, los espíritus vivían debajo de las aguas. Si tú vas a Génesis capítulo 1, versículo 2 dice que después que el Padre hace que todo esté normal, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Haciendo qué? No permitiéndole a los espíritus que estaban debajo que subieran. Porque ellos alteraron el sistema. Y como alteraron el sistema de las aguas, recuerda que el Padre tuvo que decirle a las aguas, júntense. Sí, le dio una orden. Una orden. Porque ustedes tienen que juntarse. Y juntó las aguas de los ríos, separó las de los ríos y separó las del mar. Y entonces debajo de las aguas se quedaron entidades. Entidades que hicieron allí su mundo. Entidades que trabajan desde allí. Entidades que tienen lugares de soporte, lugares de información. Entidades que tienen lugares profundos debajo de las aguas. Tú estás hablando de lugares de información. A mí me dijo alguien que un personaje, para poder ser alguien en la medicina, tuvo que recibir la información debajo de las aguas con un espíritu y llegó a ser un médico. Míralo ahí, míralo ahí. ¿Y qué tú crees que llegó a ser esta señora de Cuba? Ella trabajaba con Yemayá. ¿Cuál? La cubana. Azúcar. Azúcar.
Ok. Sí, ella trabaja con Yemayá. Sí. Sí, Y- incluso le cantó a Yemayá. Sí. Sí. Ey, Eh, es un dato sí. que mucho tan oscuro. Era con Yemayá. Y la mayoría de los que viven en Cuba trabajan con Yemayá. Ujú. Por eso es que Hay mucha brujería en Cuba, mucha. por mucha. eso es que la brujería cubana es una de las más fuertes. De la más fuerte y peligrosa. Por eso, porque es la brujería del agua. Ujú. Y cualquier brujería del agua es fuerte porque el cuerpo humano tiene 70-80% en agua. Significa que está muy de cerca con el humano. Y esos espíritus conocen más el cuerpo humano, aunque son hechos de agua. Entonces, en África trabajan con esas entidades, con todas. Trabajan con las 4 entidades elementales de las 9 que cayeron, pero trabajan mucho con las aguas. Por eso la Mami Huaca, Mami Guata. la Mami Huata, tiene que ver con las aguas, pero es la misma Yemayá en otros lugares. Y a mí me llamó mucho la atención, mano, cómo esos espíritus ocasionan circunstancias, Claro. ocasionan situaciones, problemas, para que tú tengas la obligación de acudir, Sí, de ir sí, a esa entidad, para entonces ya ofrecerte. claro. Y sí. tú sentirte preso, cautivo, comprometido con ella. ¿Tú sabes por qué? También. Porque recuerda lo que le dijo el Satán a Jesús. Todo esto te lo doy si postrado me adorares. Eso es una oferta. Al mismo tiempo, es un sacrificio que tiene que hacer el otro para ayudarte esto. Cabral, dámele una palabra a esas personas que posiblemente están luchando con esos espíritus. Hay muchas personas no cristianas que posiblemente están en las garras de esos espíritus. ¿Cómo evadir esos espíritus? ¿Cómo evadirlo? Y cómo rechazar su oferta. Mira, es importante que entendamos cuando un espíritu de agua se nos aproxima. El espíritu de agua regularmente provoca incertidumbre en la vida de las personas. Pero hay que entender también algo. Cuando un espíritu de agua viene, te ofrece, te hace ofertas y quiere provocar en ti una situación. Tú puedes rechazarlo. Tú puedes rechazarlo en el nombre de Jesús. Regularmente los espíritus de agua también tienen forma de animales anfibios. Por eso cuando te llega un sapo, que le llaman maco, cuando te llega una culebra, Una rana. que le llaman rana, cuando te sueñas con un cocodrilo, cuando de repente lo que tú ves es algo que tiene que ver con las aguas, debe tener cuidado. Debe tener cuidado porque son espíritus que son de las aguas. Esos espíritus, que se me olvidó decírtelo, esos Cuéntalo. espíritus trabajan con los riñones de las personas. Con los riñones. Ey, los riñones contienen agua. Contienen agua. Y cuando una persona se le alteran los riñones, se llena de la misma agua. Y esa misma agua, que es el líquido, lo revienta, lo inflama y lo daña. Wow. Yo te Dios dije mío. que lo de hoy es muy fuerte. No, demasiado fuerte. Hay un destape del mundo espiritual muy elevado. Personas que están padeciendo de los riñones Sí. fuertemente. Y son espíritus de agua. Y muchas veces le aplican un procedimiento de medicina. Sí. Van a su doctor y no hay una mejora. Y no hay una mejora. Wow. Muchas veces son entidades Wow. trabajando. Padre. Desde hay el una punto de unción. vista. Sí. Hay algo. Sí lo hay. Tenemos una dimensión muy abierta. Hay muchas personas ahí padeciendo de los riñones, de enfermedades. Y esas enfermedades que están azotando tu cuerpo y tus riñones es producto a esos ataques de esos espíritus que provienen del agua. Del agua, sí. Sí. Yo pido que tú actives tu fe ahora y que tú levantes tus manos. El vidente Ramón Cabral estará orando. Hay una impartición fuerte, hay milagros. Santo, gloria a Dios. Wow, mira, hay una bendición para el pueblo. Hay milagros para ti. Agarra. Dios. Si es en los riñones que tiene la situación, ponte la mano. Oh, gloria.
y recibe un milagro. Y reprendo el espíritu de enfermedad Wow. de las aguas que ataca tus riñones. Ay, ay, ay. En el nombre de Jesús, todo espíritu que ataca tus riñones, sale ahora de tu cuerpo, que ataca tus pulmones. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recibe sanidad y recibe un milagro. Todo ataque que ha venido del mar, a entidades que te han presentado, entidades que vienen a hacer la guerra desde las aguas, entidades que te han atacado cuando tú estás en un barco, cuando estás en una yola, cuando estás, oh gloria al Señor. Alguien Dios le está hablando, porque siento la presencia de Dios. Sí, fuerte, fuerte. Entidades que te han atacado cuando tú te vas a bañar a un río, entidades que te atacan en una piscina, te atacan en un poco de agua, hasta en una pileta de agua que tú tengas en tu casa. Tú sientes el ataque cuando metes la cabeza. Se libre en el nombre de Jesús. Que todo espíritu que te ataca mediante las aguas te suelte. Hay gente que van a tener que agarrar agua en el nombre de Jesús y decir: yo contradigo en el nombre de Jesús que las aguas que me están atacando, con estas aguas que voy a regar, riégala en tu casa. Sí. No es un acto de brujería. Las aguas son puras. Es un acto son los profético. espíritus que trabajan contra ti en forma de agua. Unge tu habitación con agua, échale agua a tu casa, échate agua, vete a la habitación, unge tu cuerpo con agua, lávate con agua limpia, Dios mío. báñate. Proféticamente hablando, va a haber sanidad. Y échale a tus aguas sal. Dios mío. Padre. Por eso fue que Eliseo, cuando las aguas estaban envenenadas, De hecho, sal. le echó sal. Y te voy a decir algo. Tú que estás padeciendo de una enfermedad, hay gente que esos espíritus lo atacaron tan fuerte, Ramón, Santo. que llevan tiempo postrados. Sí. Si el profeta te mandó a echarle sal al agua, a ungir tu casa con agua, Sí. hazlo. Hazlo. Le dijo la criada a Naamán. Si el profeta te dijera para tu propia sanidad, eso fue lo que ella le dijo. Si el profeta te mandara para tu propia sanidad, tú no lo vas a hacer. O sea, hazlo. Desde tu habitación hay espíritus de agua que están en las habitaciones de personas. Hay espíritus de agua que están en la sala, en la galería. Hay espíritus de agua que están merodeando tu casa. ¿Tú no ves que con las aguas hay una agua que le llaman agua bendita? ¡Ey! Sí. Fuerte. Es que con las aguas se Y la- hacen los y- trabajos. Y la usan los monaguillos, los padres. Sí, en lo la usan. iglesia católica. La usan los sacerdotes en la iglesia católica. Sí. Entonces, Exacto. porque, Ay, y Dios con mío. agua se ensalmaban personas. Con agua se evitaban calambres en el cuerpo. Con agua se evitaban situaciones en el Te cuerpo. voy a dar un toque profundo. Santo Dios. Tú sabes que aquí nosotros, en nuestra tierra, República Dominicana, hay personas que han hecho cierto trabajo con un vaso de agua detrás de la puerta. Sí, sí, sí. Y cada vez que tú ibas a un altar de brujería, hay un vaso de agua. Un vaso de agua. Y a los llamados santos, que son ídolos, se le pone un vaso de agua. Y se le pone un día de la semana. Y se le pone una vez del año. Y se le pone una vez en el mes. ¿Entiendes? De hecho, los judíos trabajaban con agua. Y ellos dicen que hay un tipo de agua que tú la pones afuera, que es un dato de ellos. Tú la pones afuera durante la noche, amanecer al día, y te la tomas en el nombre de Jesús, hablando de recitando una oración que dice Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, y comienza a hablar de eso. El que quiera que me pregunte esa oración, yo se la digo porque es una oración en hebreo. Sí. Es poderosa con las aguas. Es con las aguas. Yo he escuchado esa oración. Sí, y se la toman en el nombre de Jesús y han recibido sanidad. ¿Tú sabes por qué el pueblo muchas veces no recibe Porque los, todo cree que cosas... los actos proféticos? Porque ellos entienden que hay algunos procedimientos y algunas cosas y ellos la vinculan con la brujería. Exacto. No entendiendo que la brujería imita
los secretos de la iglesia. Pero venga acá. Ay, Dios mío, para díceselo. Sí. La brujería imita los secretos de la iglesia. Sí, en la brujería el diablo imita a Dios, no es Dios que imita al diablo. No es original de ellos. No es que no han hecho sacaron nada. de aquí. Es que lo han sacado de aquí, le ha dado resultados. Porque ellos saben que lo de Dios da resultados donde quiera. Claro. Y la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan porque ellos creen. Ellos creen más que nosotros. Sí. Ellos creen que si ellos se toman el agua, se van a sanar. Y hay gente ahí que a veces tilda, cuidado con brujería. ¿Qué brujería de qué? Y son los que más viven cautivos. Cautivo. Eso es así. Hay muchísimas cosas. Y hay quienes quieren hacerle apología a todo. Sabios, pero son cautivos. Todas esas personas son cautivos. Son cautivos. Son presos. Sí, son presos. ¿Qué apología tú le vas a meter a la saliva de Jesús sobre la tierra? Dime, búscame un contexto donde eso se repitió. ¿Qué apología tú le vas cuando Jesús le abrió la boca y escupió sobre él? Dime. ¿Qué apología cuando Jesús viene y sobre los ojos le unta lodo? Y Elías se subió sobre el niño y puso su boca con la boca del niño. En este tiempo me hubiesen llevado a la cárcel. De una, sí. No, hay lugares que te meten una... Un pedófilo. Un pedófilo. Y dicen, ese tipo está ahí. Mira, hasta con los muertos. ¡Wow! No respeta ni a los niños, y menos y muertos. Y no sabiendo que esa persona que arrojan esos comentarios poseen demonios. Sí. Porque ellos no quieren que el hombre de Dios proceda según la revelación que recibió. Claro. ¿Tú crees que los demonios no conocen el resultado que hay aquí, que posee la iglesia? Papá, pero... Que todo lo que tú necesitas, tú lo tienes dentro. Pero por eso que ellos atacan a los que tenemos los ojos abiertos y estamos tratando de que otros lo abran. Y mucho ataque, Cabral, y yo ando así, mi hermano. No, que uno tiene que andar yo ando dicen, por mi lado, friqueado, como dicen aquí. Cabral, mira, y lo más fuerte de tú ser un hombre espiritual es que tú ves al diablo sentado con lentes, tú lo conoces con lentes. Pero tú conoces el barrigón de disfrazado. espalda y al cojo sentado, pues tú lo conoces de ¿Tuviste espalda. el testimonio de la semana pasada que nosotros grabamos? Que hablamos de la mujer extraña. Así mismo yo he tenido que pelear con esos espíritus. Es que con eso esa amabilidad, dulzura. Que por cierto ese video está ahí, ya la va. Oh, no, ese video ya. Búsquenlo. Busquen ese video. Busquen ese video. Sí. Que está campeón, campeón. No, eso está, Dios mío, padre. A otro level. Todo el que tiene conflicto con su matrimonio, problemas, necesita ver ese video. Vaya ahora mismo. Ahora mismo. Tremendo. Bueno, sean todos bendecidos. Amén. Yo sé que la gente está inquieto y está molesto porque Sí. quería que el contenido siga, etcétera. Le estamos haciendo un llamado a los agentes del reino, sigan, sigan orando por nosotros y a través también colaboren para que no nos encerremos en ese estudio de grabación que posteriormente... Colaboren, señores. Sí. Colaboren. Ustedes saben que Háblale a la gente del reino. Yo no hablo de colaboración, pero necesito que ustedes colaboren porque el ministro va a poner un estudio tremendo y vamos a participar ahí, vamos a estar juntos en el nombre de Jesús. Va a haber una bendición más fuerte, más alta. Y necesito que la gente del reino, que sabe lo que es la honra, que sabe lo que es dejarse tocar, se deje tocar. Déjese tocar y bendiga al siervo de Dios. Él le va a dar su número. Sí. Bendígalo. Y si es por mi número que se quieren comunicar, ustedes también lo conocen. Y lo voy a dar en breve también. Claro. Pueden hacerlo. Él tiene PayPal, yo también. Tenemos Zelle, tenemos Cash App, tenemos el Western Union, Caribe Express, cualquier medio, cuentas bancarias. Lo que ustedes entiendan pertinente, háganlo por ahí, se dejan tocar y la bendición del Eterno seguirá con ustedes. Y si quieren llamarme, me pueden llamar al 809-918-6388 o escribirme y yo le contesto. Y si se quiere comunicar conmigo por otra vía, también lo puede hacer a través de mis canales, Ramón Cabral Oficial y Ramón Cabral Ministerio Magisterial. Esos dos canales están a sus órdenes. Todo el que quiera saber la oración en hebreo que hacían los judíos y que hacen para la sanación mediante el agua en el nombre de Jesús, usted me llama, usted me escucha, se la voy a decir. Es una oración en hebreo poderosa en el nombre de Jesús, que Mashiach, que Jesús también en algún momento pudo haberla dicho y los apóstoles la decían y quedó hoy para el mundo cristiano. Los hebreos, los judíos, casi no se enferman, entonces tienen una señal. Muy fuerte. Alaba, muchas gracias. ¿No viste que trajeron un judío para acá, para Estados Unidos, que no lo pudieron sanar ya? No, ellos saben cómo hacerlo. Wow.
profundo. Yo no he visto en la noticia de que No, y y nunca- trasladaron al líder fulano No, de tal, nunca un judío de que con de que cáncer. para China. Nunca un judío de que con cáncer ni nada de eso. Ey, hay que pensar. Ellos tienen código, tienen oraciones Tienen código. que la hacen en el nombre de Jesucristo. Claro, en el nombre de Yeshua porque es en hebreo. Exacto. Pero es el mismo Jesús. Amén. Shalom, sean todos bendecidos. Antes de culminar esta programación, a personas que frecuentan nuestra plataforma, que acuden de manera frecuente, pero que todavía no han dado el paso, no han aceptado al Señor en su corazón, yo quiero hacerle la invitación. Cada vez que yo hago este llamado, yo me conmuevo, porque sí, esta parte, sobre todo, es una de las partes más importantes para mí y para usted que todavía no conoce a Jesús. Lo mejor que le puede pasar a un ser humano es conocer a Cristo, es aceptar a Jesús en su corazón. Amén. Tú puedes tener cualquier cosa en esta tierra, pero si la salvación de tu alma no ha sido garantizada en tu vida, perdiste el tiempo de tu estadía aquí en este De nada planeta. te sirve. Si quieres a Cristo en tu corazón para un cambio emocional y espiritual y en tu entorno, en tu vida, yo quiero que tú repitas conmigo esta siguiente oración. Repite conmigo esta oración que parece sencilla pero es poderosa. Repite conmigo: Señor Jesús, en esta hora vengo ante ti reconociendo que soy un pecador que te necesita. Abro la puerta de mi corazón y te invito a que entres a mi vida. Quita mi culpa, perdona mi pecado con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Si hiciste esta oración, te voy a pedir que vayas a la iglesia cristiana más cercana de tu casa para que puedas perseverar en la fe del Hijo de Dios. Dios te bendiga. Shalom, evangelista Dios de Blanco, medidas de fe. Bendiciones.